Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con el profesor Francisco Pineda, quien es el autor del libro Los sueños de Yayo, Vivencias de Buenaventura. Profesor, ¿qué vamos a encontrar en este libro? En este libro encontrarás una recopilación de una serie de hechos, de una serie de situaciones, también de unos recuerdos personales sobre lo que era la Buenaventura por allá hacia las mitades del siglo pasado, porque a partir del año 42 que llegó este ser a Buenaventura como un bebito, se comenzó a formar toda esa historia que aparece reflejada en el libro. ¿Quién es Yayo, el personaje principal que da el nombre a este libro? Yayo era el nombre que me daba mi abuelita cuando yo era un bebé, un niño. Todos me llamaban Yayo, por Eladio, que es mi segundo nombre. Profesor, ¿cuál es el contexto histórico o las épocas por las que atraviesan las historias de Yayo? Las historias de Yayo comienzan con una reflexión que me tocó hacer hace varios años cuando estuve muy enfermo. Se devolvió mi cassette en mi memoria y entonces comencé a recordar cosas que estaban allí, como dormidas, pero que afloraron a raíz de mi enfermedad y a raíz de mi reflexión sobre la vida, sobre quiénes somos nosotros, de dónde venimos, por qué somos como somos. Es en cierta manera un intento que se hace en ese libro por llegar a una respuesta, que no la alcanzo. Profesor, dentro de su estadía en el Pacífico colombiano, ¿cuál fue el suceso que más le impactó en su trabajo como biólogo marino? En mi trabajo como biólogo marino, yo vi el desarrollo de un sector pesquero en la costa pacífica que fue muy mal manejado por los gobiernos de turno. Un sector pesquero en donde se pensó siempre que para poder pescar había que traer gente del exterior que pescara y que se ganara el dinero, pero quien pescaba realmente era el negrito, el indio, el sambo, que conocía en dónde estaban el pescado, dónde estaba el camarón, dónde estaban los recursos. Pero nuestras directivas, el gobierno y las personas que tenían el dinero para invertir, pensaron que había que traer gente del exterior para que manejara eso. Y entonces, hoy en día, vemos que la pesca prácticamente desapareció de la costa pacífica. El pescado no, porque siempre hay gente que la pesca y la trae y la vende, pero la pesca como actividad productora de riqueza desapareció por completo. Y el problema es mucho más complejo de lo que yo acabo de decirle a usted, pero no quiero alargarme en ese análisis porque sería bastante complejo. El hecho es que, habiendo un recurso, habiendo un mar, nosotros estamos importando pescado y el sector pesquero nacional sigue pensando en que es mejor importar pescado barato, que es mejor hacer eso que favorecer el empleo de los colombianos que van y lo sacan el pescado que está allí. ¿Sí? Por ejemplo, el atún que nosotros tenemos en la costa pacífica, tenemos unos bancos de atún inmensos, pero Colombia prefirió pasar del Atlántico al Pacífico a pescarlo y volvérselo a llevar a Cartagena. Creo que ese es un ejemplo muy claro de lo que yo le quiero decir. Profesor, usted fue uno de los precursores de la biología marina en la Universidad del Valle. Cuéntenos cómo fue ese proceso en su llegada a Buenaventura. En esa época no existía este campus de Beléndez. Lo que existía era San Fernando y un departamento de biología en donde había personas interesadas en desarrollar algo relacionado con el mar. Y por eso me contrataron a mí la Universidad del Valle, a mi regreso de Europa. Lo que teníamos era una base en Buenaventura que servía a un proyecto particular, el proyecto del doctor Trápido y San Martín, que estaban estudiando el problema de la fiebre amarilla y del paludismo en raposo.
Y para eso habían adquirido una lancha en donde se podía andar, que estaba allí, y el edificio y todo eso. Entonces me dijeron, mire a ver qué puede hacer en Buenaventura. Y entonces así nació la biología marina en Buenaventura con una lancha con motores fuera de órbita que se llamaba el Tigre, que aparece en la carátula de mi libro. Y con esa lancha nos íbamos a trabajar el zooplancton de la costa pacífica colombiana. Una vez fuimos hasta Gorgona con el doctor Tono, que era el vicerrector de la universidad, que me quería acompañar y se fue conmigo en esa lancha. Y llevamos 3 motores y llegamos con un pistón a la Gorgona. Casi nos perdemos. Y estando allá, habían unos señores de Buenaventura que estaban pescando y lo trajeron al doctor Tono con mi estudiante, que era Daniel Dosman, lo trajeron y yo seguí con el señor que me ayudaba con los motores en la lancha. Reparamos los motores, entré a Guapi, conseguí gasolina y me regresé a Buenaventura, pero acá en la Universidad del Valle se pensaba que yo había desaparecido en el Pacífico. Entonces, al llegar a Cali, estaba en Cali una misión de la Rockefeller que venía a ver si había una manera de desarrollar la biología marina en lo que era la reserva de Málaga, que se pensaba que la universidad podría proyectarse hacia Málaga a través de la biología marina y tratar de integrarse al Pacífico. Y estando allí, el entonces rector de la universidad, el doctor Ocampo Londoño, me contaron que casi se pierde por allá en esa lancha, no me vuelve a salir más en esa lancha. Entonces le dije yo, doctor, entonces tienen que darme un barco pues para yo poder salir a trabajar, porque esa es la razón de mi estadía aquí en la universidad. Y entonces me dijo, diga qué necesita. Y entonces hablamos con Puertos de Colombia y me comenzaron a prestar una lancha que se llamaba la Ejecutiva. Fundamentos de circuitos eléctricos número 2. Autores Eduardo Marlés, Jairo Palomino y Hernando Sierra. Este libro es el resultado de la recopilación de diversos materiales publicados durante el curso de Circuitos Eléctricos 2, correspondiente a los programas de pregrado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Dinámica del rendimiento de las jóvenes deportistas durante el ciclo menstrual. Autores: Elena Konovalova, Misael Rivera. En el presente libro se publican los resultados del estudio de la dinámica de las cualidades físicas de las jóvenes deportistas en las diferentes fases del ciclo menstrual y se caracterizan las particularidades de la formación de la función menstrual y su relación con el rendimiento en las jóvenes deportistas vallecaucanas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Buenaventura es el centro de las narraciones de Yayo. ¿Qué piensa usted de la situación actual de Buenaventura y cómo es ese contraste entre la Buenaventura que usted conoció años atrás y lo que existe ahora? La Buenaventura que yo conocí de niño y de joven era una ciudad en donde había trabajo en primer lugar. La gente trabajaba o bien en el terminal marítimo o relacionado en actividades relacionadas con el terminal marítimo, que era por donde se entraban y salían las mercaderías de Colombia. La economía del país funciona a través de ese puerto. Desafortunadamente la ciudad como tal, que creció al lado de esa idea de querer y necesitar exportar e importar. La ciudad se desarrolló alrededor de ese puerto, de esa actividad portuaria. Desafortunadamente ha sido mal manejada. Desde el punto de vista administrativo se han cometido unos errores tremendos y se llegó al punto de que se acabó con el trabajo portuario a través de la privatización. El gobierno del doctor Gaviria decidió privatizar esa actividad porque le pareció que eso era bueno. De pronto sí tiene unas cosas buenas que se pueden lograr a través de esa administración mucho más tecnificada que existe hoy en día. Pero el trabajo del hombre de la costa pacífica que vivía de esa actividad lo redujeron prácticamente a no existencia. Y entonces el ser humano que antes comía con su familia de esa actividad ahora no lo puede hacer. La pesca también desapareció, la madera también desapareció. Hace poco decían que el 90% de la población de Buenaventura vivía del rebusque. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿No? Y fuera de eso, es una ciudad en donde no hay agua para que la gente pueda tomar. Estamos hablando de una ciudad que está utilizando un río de todos los que tiene Buenaventura, que se llama el Escalerete, para llevar agua a una ciudad que era antes de 35,000 personas, a una ciudad que tiene ahora casi 500,000 de personas viviendo, que ha crecido enormemente con esa nueva carretera que se llama la Cava al Pombo, en donde la gente de toda la costa llegó y allí están en los palafitos relacionados con el mar, de alguna manera pescando, de alguna manera viviendo, sobreviven, pero no hay ningún progreso real. No tienen derecho al agua y no tienen derecho a la energía, no tienen derecho a tener un transporte. No hay manera de vivir en Buenaventura. Entonces Buenaventura está atrapado en una problemática sin empleo, sin agua, con un puerto que funciona para la exportación e importación de productos, pero que no funciona para la gente, para el pueblo que vive allí. No tiene salida, ¿no? El problema de Buenaventura es educativo y de la costa pacífica. Nosotros por eso hicimos un esfuerzo por llevar la Universidad del Valle a Buenaventura y allá está. La Universidad del Valle Sede Pacífico formando los profesionales, pero ¿qué pasa con el niño o que está apenas saliendo de su casa para ir a la escuela? ¿Qué pasa con él? ¿Cómo logramos integrarlo a una sociedad
a ese niño que no ve a dónde va, simplemente lo llevan a la escuela y lo regresan. Buenaventura tiene unas grandes posibilidades en lo que se refiere a la capacidad del hombre de tener ideas, de producir, pero no hay un sistema educativo que lo encarrile, lo lleve y lo entregue a la sociedad. Y si llega allá, no encuentra trabajo. Tiene que irse de Buenaventura a buscar trabajo en otras partes. Hay ejemplos de cerebros fugados de Buenaventura, ¿no?, que no han podido regresar a su tierra, no pueden regresar a su tierra hoy en día, porque no encuentran allá las posibilidades de desarrollar eso. Está la Universidad del Pacífico, claro que sí, se está haciendo un esfuerzo, pero no hay un plan integrado para desarrollar al hombre pacífico, no lo hay. En eso quiero trabajar yo. Cambio institucional y organizacional, perspectivas teóricas para el análisis. Autores Guillermo Murillo, César Hernán González y Mónica García. El presente libro condensa discusiones y análisis básicos que sobre el cambio institucional y organizacional han realizado diversos autores, donde en primera instancia se presenta la estructuración del concepto institucionalismo, posteriormente se muestran los tipos de institucionalismo, así como su desarrollo en la economía. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy un hijo de Buenaventura, en primer lugar. Estudié mi primaria y bachillerato en Buenaventura y luego me fui a Bogotá a estudiar, a hacer mi carrera. En esa época, la única universidad que ofrecía algo relacionado con el mar, mi vocación natural.
era la Universidad Tadeo Lozano. Y entonces allí comencé a dirigir mi espíritu y mis intereses, mi vocación hacia el mar, tratando de orientar mis conocimientos hacia lo que es Colombia y sus dos mares, pero la costa pacífica colombiana en particular. Biología marina en esa época era un edificio que quedaba o queda al pie del Hospital Regional de Buenaventura, que en esa época no existía el Hospital Regional. Ese era el laboratorio que había utilizado el doctor Trápido y el doctor San Martín de medicina. Y entonces se había comprado un bote con motores fuera de bordo y todo eso para ir hasta el Raposo, a hacer las tomas de las muestras, etc. Y entonces al llegar yo a Biología Marina en el 67, esos equipos que había sido donados por la Fundación Rockefeller junto con el edificio y todo, me lo entregaron a mí para que de allí yo hiciera la biología marina. Allí comencé yo a salir al mar, a tomar muestras de plancton y hacer mis estudios de planctonología que hice con la Universidad del Valle. Entonces la biología marina era eso, y mi relación con el sector pesquero, que toda la gente del sector pesquero me conocía, porque como yo soy de allá y mi padre era capitán de pesca, y nos ayudaban, nos prestaban barcos, nos daban facilidades, etc. Esa era la biología marina. Esa fauna no ha cambiado, sino que han desaparecido varios recursos. Ha sido maltratada porque en el Inderena, en donde se gastaron una gran cantidad de dinero, por ejemplo, en hacer un proyecto sobre el camarón de aguas someras, no había las personas que conocieran del problema de biología poblacional para dirigir adecuadamente esos estudios, y se gastaron una cantidad de plata, y como a los 10 o 12 años todavía no se sabía qué hacer con el recurso. Lo hicieron de una manera muy poco profesional, diría yo. Alguna vez un señor de una empresa pesquera me dijo: es que allá eso, el recurso está botándose, tenemos que mandar barcos. Y no sabía que no, ese recurso tenía un límite. Y Linderena hacía lo mismo. Y tenían cantidades de documentos, de registros y todo eso amontonados en Bogotá o en Buenaventura. Y nunca se había hecho un estudio a fondo de esa documentación, de esa información. Entonces yo le pedí a Linderena en una reunión en Bogotá que me dejaran ayudarles y que me dieran esa información. Y entonces por primera vez se vio un estudio de biología pesquera. Entonces por primera vez nos dimos cuenta de que el recurso apenas soportaba 75 barcos y no 150. Entonces así comenzó el país a tener una conciencia de lo que era el manejo de un recurso que antes existía en el exterior, pero aquí no existía en Colombia. Esa fue una época muy bonita que vivimos aquí en la Universidad del Valle. Muchísimas personas de Buenaventura en esa época éramos pobres, y allá no ha habido ricos propiamente. Y yo era gente del pueblo común y corriente, pero sí tuve la suerte primero de ser muy dedicado al estudio, ¿no? Y de, por ejemplo, preocuparme mucho para aprender el francés, preocuparme mucho por aprender el inglés, preocuparme mucho por la biología, que era el área que me interesaba. Entonces, ganarme una beca de cooperación técnica con el gobierno de Francia para ir a Francia fue una cosa que me pareció tan natural. Cuando me dijeron: ¿usted sabe francés? Yo dije: sí, yo hablo francés y aquí estoy, y me dieron la beca. Y cuando llegué al Instituto de Técnica Marítima de Francia y me dijeron: le podemos dar estudios aquí, lo podemos recibir aquí como stagiaire, le decían, fue una cosa natural. Y cuando aquí en la Universidad del Valle me dijeron: usted es el próximo candidato para una beca para irse a hacer un doctorado. Entonces yo dije: sí, yo no tengo problema porque yo estudié inglés y hablo inglés y todo eso. Y entonces mandé mis notas y todo a la Universidad de Washington, a la Universidad de Duke y a la Universidad de Stanford.
y en las 3 me aceptaron. Entonces decidí Stanford porque era lo mejor en los Estados Unidos. Eso fue una cosa natural y lógica para mí. No fue que me dieran esas becas porque yo ni era negro, ni era blanco, ni de ojos azules, ni nada, sino porque yo tenía los méritos académicos para obtener esas becas. Entonces esa es la verdadera historia, ¿no?